Bien, ahora sí. Primero, bienvenido a las personas que se acaban de conectar. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Me presento para las personas que no me conozcan. Mi nombre es Israel Gutiérrez, analista técnico de ICM Latam. Trabajo con Market Profile para poder observar el mercado en base a la teoría de subastas, poder identificar zonas de sobrecompra, sobreventa y buscar el equilibrio del mercado para así poder tener una perspectiva más objetiva del precio. ¿Ok? Antes de comenzar el webinar, como siempre, que es un factor muy importante, yo sé que es un poco repetitivo, pero siempre importante tomarlo en cuenta el factor del riesgo. Así que voy a poner en este momento la diapositiva en la que podemos encontrar el aviso de riesgo. Solo un minuto, por favor. Perfecto. Muy bien, vamos a dar inicio al análisis de mercado. Este día es muy importante ya que siempre comparto el ideal de poder de analizar desde que comienza un mes y comienza una semana. Los niveles han cambiado, han evolucionado, las tendencias han cambiado y podemos tener una nueva perspectiva para todo este mes de febrero. Como dije al comienzo, siempre utilizo el Market Profile para tener la referencia de los niveles más importantes para todo este mes. Y como recién comienza, es muy importante tener estos niveles de referencia antes de, para poder, cuando el precio se aproxime a esos niveles, poder observar el mercado, cómo se va a comportar entre esos puntos y si respeta o no, o si sigue con la misma perspectiva que tuvo el mes de enero o si ya tiene intención de llevar el precio a nuevos niveles. Como siempre comenzamos con el euro dólar por ser el instrumento de referencia para todos los demás instrumentos majors, así como para los pares de divisas, los restos de pares de divisas. Así que vamos, sin demorarlo más, vamos directamente al análisis de mercado. ¿Cómo comenzó el mes de febrero? Si bien el mes comenzó de cierta forma no muy diferente a lo que pasó en los últimos 2 meses, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Si observamos el mercado sigue consolidado. El mercado durante todo el mes de enero, el mercado hizo movimientos oscilatorios sin una tendencia fija. Lógicamente esto desde una perspectiva de más largo plazo, porque si observamos, se han creado tendencias de 2, 3 días hasta de una semana, ¿verdad? Pero si observamos desde un punto de vista macro, el mercado sigue totalmente lateralizado. La apertura de este mes, ¿qué demuestra? Que sí, que está aceptando este forma lateral, esta estructura desde el momento de lateralidad del precio. Porque si vemos, el precio abre dentro de la estructura de mercado, dentro del área de valor, del área de equilibrio de mercado. Abre dentro del nivel 1.1476 y 1.1350, que eso van a ser los niveles de referencia para todo este mes. Si lo podemos ver en este momento, al momento que comenzó el mes de febrero, el precio ya respetó muy bien la primera resistencia en 1.1476. Lo he marcado con un círculo de color amarillo, mostrando que el mercado todavía no tiene intenciones de sacar el precio lejos de la zona de equilibrio, que es todo esto. Como dije antes, en los niveles 1.1476 y 1.1350. Por eso digo que van a ser los niveles de referencia para todo este mes, tanto como resistencia, este nivel de aquí, como soporte, este punto de aquí. Y el nivel más clave, el más importante, tal vez no tanto como para dar señales de apertura, de señales de operativa, pero sí para medir el pulso del mercado. ¿Por qué? Porque al momento en que el mercado se encuentra encima de ese precio, yo entenderé que los compradores están intentando hacerse cargo del mercado. Y en base a eso analizaré la fuerza que están demostrando los compradores. Si no muestran la suficiente fuerza, una fuerza objetiva, una fuerza saludable, lo más probable es que regrese a zonas de equilibrio. De igual forma, si el precio se posiciona bajo 1.1398, deja el precio con un escenario en el que los vendedores se pondrán a prueba, si tienen la intención de mantener el mercado y crear tendencias. Por eso digo que sirve como pulso de mercado. Lo mismo pasó el mes anterior, tuvimos nuestro nivel de pulso de mercado y ahora que ha comenzado el mes de febrero, tenemos nuestro nuevo nivel en 1.1398. Una cosa muy importante es que no está muy alejado del nivel de equilibrio del mes de diciembre que utilizamos para todo el mes de enero. El anterior nivel que utilizamos como pulso de mercado estaba en 1.1381. Si se fijan, no es más de 20 pips. Eso que dice que durante 2 meses tenemos esta zona de precio, toda esta zona de aquí más o menos,
Voy a poner una figura para que lo podamos ver un poco más claro. Más o menos todo este rango de aquí, pero un color más que se pueda diferenciar. Vamos a ponerle el color amarillo. Más o menos toda esta área de aquí es un área que nos ayuda a ver el pulso de mercado, ya que converge. Durante 2 meses consecutivos, toda esa zona ha sido un punto de referencia para el mercado. Entonces, si el precio en este momento se encuentra sobre ese nivel, lo que pasó el día viernes es que yo ya desde ese momento podía comenzar a analizar el pulso del mercado, cómo se encuentra cuando el precio intenta buscar zonas de equilibrio. Al momento que se acerca a una zona de resistencia, yo tengo que analizar lo que comenté hace un momento, cómo se encuentra la fuerza de los compradores. La fuerza de los compradores no fue lo suficientemente, por eso fue lo suficientemente fuerte, por eso el precio reingresa a zonas de equilibrio y en búsqueda nuevamente de su pulso de mercado en 1.1398. Entonces, más o menos, con esa es la forma de analizar con Market Profile y esa es la referencia más importante para este mes de febrero. Actualmente el precio, ¿qué me transmite desde un punto de vista en el corto plazo? ¿Sabes qué? No tengo intenciones de crear mercado fuera de las zonas de equilibrio. En pocas palabras, desde un punto de vista de psicología, ¿qué significa? ¿Sabes qué? Estoy cómodo en este momento, no tengo intenciones ni de irme a la alza ni a la baja. Mi rango de oscilación es de esta zona de aquí. Y el pulso de mercado, lógicamente, como apuntamos hace un momento. Entonces, para todo este mes, referencias claves. Nivel de resistencia 1.1466 como resistencia, 1.1350 como nivel de soporte y 1.1398 como pulso de mercado. Lógicamente en el más corto plazo lo vamos a ver en un momento, en el mediano y corto plazo. También hay niveles importantes, pero cuando el precio se aproxima a estos niveles, normalmente es cuando crea las reversiones o los rompimientos de mayor importancia en el mercado. Más o menos el ejemplo que pasó aquí en el mes anterior. El precio también se posicionó lejos de su zona de equilibrio. Pero esto es una demostración de que el precio no tiene la capacidad de, por más que rompa, de posicionarse y crear nuevos movimientos de tendencia, en este caso al alza. No tuvo esa capacidad y por eso regresa a zonas de equilibrio, que es todo esto de aquí. Igualmente en zonas inferiores. Entonces, si yo sé que el precio se aproxima a estas zonas de aquí, haré el mismo análisis que hice en este punto. ¿Cómo se encuentra la fuerza de los compradores? ¿Ok? Si el precio se aproxima a zonas inferiores, cerca del 1.13500, hay una convergencia de niveles. Y ahí comenzará a analizar la fuerza de los vendedores. Si los vendedores no tienen la suficiente fuerza en esos niveles, comenzarán a mostrar patrones de reversión. Normalmente esos niveles son muy bien respetados por el mercado y lo hemos visto tal vez las personas que nos han podido acompañar durante algún tiempo. Se darán cuenta que estos niveles de largo plazo son muy bien respetados siempre y cuando del el precio de los patrones adecuados, como los dio el día viernes. Patrones de reversiones, patrones de agotamientos en velas de 4 horas o de un día, que serán siempre patrones de referencia muy, muy claros. Entonces, repito nuevamente para que quede bien claro, el nivel 1.1466 resistencia para este mes, el nivel 1.1350 soporte para este mes, zonas claves tanto para rebotes como para rompimientos. Todo depende de cómo el precio se comporte en esos puntos. Pero eso sí, esos son los niveles más claves para este mes de febrero. Con eso dicho, veamos qué nos muestra en el mediano plazo. En el mediano plazo, de cierta forma, el mercado habrá con un sentimiento ligeramente alcista. ¿Por qué? Porque las dos áreas de valor de 2 semanas consecutivas, la una está más alta que la otra, muy separada. Vemos este espacio de aquí. ¿Qué significa eso desde un punto de vista de market profile? Que el mercado está buscando valor en zonas superiores. ¿Ok? Pero en contexto, si leemos el contexto en general, hemos leído hace un momento que el mercado se encuentra lateralizado en el largo plazo. ¿Ok? ¿Qué significa esto entonces, este impulso alcista? Lógicamente, dentro de un mercado lateralizado también va a haber impulsos alcistas, como dije hace un momento, de ciclos de una semana, de 3, 4 días, y esto es un ejemplo de esto. De igual forma, el precio ha creado una zona de resistencia también en mediano plazo. Entonces, al unir las zonas, el 1.1466 y el 1.1467, crea una zona de resistencia de mediano plazo junto con el de largo plazo. O sea, hay una convergencia de zonas. El mercado por sí mismo ha creado esa zona y nos da una zona de referencia también clave para esta semana. Que si el precio se aproxima a ese punto, hay doble confirmación de que el precio puede rebotar con más fuerza. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento. Nivel de mediano plazo y nivel de largo plazo convergen en ese punto. Nivel importante. ¿Cuál es el pulso de mercado para esta semana? El nivel 1.1472. El precio ya lo alcanzó en la jornada de hoy. Si se fijan, este fue el precio, aquí abrió el precio en esta jornada. Y el precio en ese momento, por más que habría con el impulso alcista, si leemos el contexto general, sabemos que toda esta zona de aquí
era una resistencia de largo plazo, el precio se encontraba sobrecomprado y mostraba que no podía mantener el precio en zonas superiores y necesitaba retornar. Y los primeros niveles en buscar en el precio son los de corto y mediano plazo. En este caso, al abrir la semana y haber leído, perdón, el precio en contexto general, el primer objetivo está en 1.1432. Ahora, sabemos que se encuentra en un escenario clave, que todo este nivel es una zona de resistencia de largo y mediano plazo. Esa se transforma en una zona ideal de venta para esta semana, para todo este mes y para esta semana. Así que hay que estar muy atentos si el precio se aproxima a esos niveles y da los patrones de precio adecuados. En este momento, por el hecho que está en el pulso del mercado, el mercado puede dirigirse a cualquier momento. Ya vamos a ver qué nos dice en el más corto plazo, si el sentimiento en verdad es alcista o bajista. Lo vamos a confirmar en un momento. Pero de igual forma ya tenemos nuestra zona de resistencia clave para esta semana. Por parte de las zonas de soporte para buscar zonas de compra, el nivel 1.1404 converge con el pulso de largo plazo en 1398, que transforma a esta zona de aquí en una zona de soporte importante para el corto plazo, en el que si los patrones de precios también se dan, pueden darse reversiones en el corto plazo. A esto me refiero a reversiones de 1 o 2 días, que si se tiene una operativa de corto plazo, se pueden aprovechar esos movimientos. Entonces, para esta semana, tanto el nivel de resistencia aquí, que convergen los de largo plazo y mediano plazo, resistencia, y de igual forma los soportes. O sea, hay una convergencia de niveles en los que el mercado tomará como referencia para esta semana. Y si los patrones de precio son adecuados, son zonas tanto de compra como de venta idóneas. ¿Ok? Y la última confirmación para entender qué nos confirma el mercado en el corto plazo es entender ese sentimiento. En el corto plazo me demuestra un sentimiento bajista. 3 áreas de valor consecutivas a la baja. Y si aquí nuevamente implico el contexto general, porque sabemos que viene de una resistencia de largo plazo, que es toda esta zona de aquí. Por ende, le da más sentido esta reversión bajista, a este impulso de venta. ¿Ok? Entonces tenemos una confirmación de que en el corto plazo está con sentimiento bajista. Eso significa que cuando el precio se aproxima a resistencias de largo plazo, nos da mayor fuerza a estos niveles para poder vender en el mercado. De igual forma, si es que esos niveles son perforados y son rotos a la alza, también tendrán mayor trascendencia en el mercado. De igual forma, entonces, para toda esta semana, en el corto plazo no hay niveles más claves que los que nombramos hace un momento, 1.1476 y 1.367 niveles de resistencia claves para esta semana. ¿Ok? Y esos son, desde un punto de vista del euro, los niveles de mediano y largo plazo van a tener más impacto en este momento que los de corto plazo. ¿Ok? Mucho ojo en tomar en cuenta esos niveles. Perfecto, con eso dicho, vamos con el siguiente instrumento, el Major, la libra versus el dólar americano. Que se aproxima a niveles de soporte claves. También, al igual que el euro, todos los instrumentos tienen nuevos niveles. Así que vamos a analizarlos de uno en uno y tener clave para nuestra referencia. Los niveles claves para este mes, ¿cuáles son? 1.3016, 1.2858 y 1.2513. Aquí están anotados. Son los niveles claves de referencia. ¿Por qué? Tenemos aquí el precio de equilibrio, el precio más buscado por compradores y vendedores durante todo el mes de diciembre. Tenemos la zona superior del área de valor del mes, de enero, perdón, y la zona inferior. Entonces, esto se transforma, en este caso, leyendo el contexto actual, que el precio se encuentra encima de toda esta zona, abrió aquí el mes, esto lo trazaríamos como un soporte. El 1.36 es un soporte importante. Por eso comenté hace un momento, el precio se aproxima a un nivel clave. Porque aquí será puesto a prueba todo este impulso de los compradores. El nivel 1.316 será el soporte clave para todo este mes en que si los patrones de precio adecuados se dan, se puede buscar un patrón de compra a la alza. En este momento tengo una consulta, veamos. Con respecto al euro S dólar, entonces podríamos decir que la tendencia a largo plazo es alcista, pero a mediano plazo y corto plazo es bajista. No, la tendencia de largo plazo es lateralizada, ni alcista ni bajista. En el mediano plazo está alcista. Pero la clave de eso es entender que esa tendencia alcista no tiene tanta fuerza como el hecho de que el mercado está lateralizado en largo plazo. Por eso comparto de que siempre el contexto, por más que yo vea que en el corto plazo está bajista o en el largo o en el mediano plazo está bajista, la clave es entender cómo está el contexto de largo plazo.
porque como dije, puede haber tendencias de 1 o 2 días o de una semana, pero si yo leo el contexto, veo que se está acercando a un mercado lateralizado y está en un nivel de resistencia de ese mercado lateralizado. Es muy probable que revierten esas zonas. Por eso es importante tener cómo se encuentran los impulsos de mediano y corto plazo, pero teniendo en cuenta los niveles de largo plazo. Por eso, repito, el mercado se encuentra lateralizado en el largo plazo, con impulso alcista en el mediano plazo y bajista en el corto plazo. Pero siempre el más importante es el de largo plazo. ¿Ok? Perfecto. Con eso dicho, regresamos a la libra. Entonces, había compartido que el 1.3016 era el nivel clave de soporte en que los compradores eran puestos a prueba para ver si tienen la capacidad de mantener el precio alcista. Si el mercado no tiene la capacidad y perfora 1.36, ¿cuál es el primer objetivo a buscar? El nivel 1.2858. Precio de equilibrio nos ayuda a medir el pulso del mercado. ¿Por qué el objetivo es ese nivel? ¿Por qué no acá, por ejemplo, este nivel de aquí o este aquí? Porque la teoría de market profile nos ayuda a entender que ese precio es el más buscado por compradores y vendedores. Hay liquidez en ese punto. Los compradores y vendedores se sienten cómodos y cuando los niveles claves no son respetados, hay una alta probabilidad de que primero busque las zonas de equilibrio. ¿Okay? Esta teoría es muy importante porque normalmente ninguna teoría es perfecta, pero normalmente en un alto porcentaje de veces el precio retorna esos puntos. Porque si el mercado no tiene la capacidad de seguir generando impulso alcista tal como lo hizo durante todo el mes de enero, tiene que retroceder a niveles claves. Porque todo instrumento, la libra, el euro, el oro, el petróleo, todos los instrumentos tienen niveles claves de referencia, todos. Entonces, en este caso, el 1.2858 es el siguiente nivel de clave. Por eso, eso es clarísimo, importante normalmente para la jornada de mañana o miércoles, buscar patrones de agotamiento bajista para que continuar con la tendencia. Pero si no hay esos patrones, se daría un rompimiento y el objetivo estaría en 1.2858. Veamos qué nos comparte el nivel en el mediano plazo para poder tener una confirmación. Acá hay un punto clave, que le da debilidad al movimiento alcista. ¿Por qué? Porque por más que las áreas de valor de 2 semanas consecutivas han subido, la apertura del precio, si se fijan, de esta semana, aquí abre bajo el área de equilibrio, que es toda esta zona que habíamos comentado hace un momento, y durante toda esta jornada del día lunes ya usó de resistencia el nivel 1.3083, que es la zona inferior del área de valor. En este caso se utiliza como resistencia. Entonces, desde la apertura de semana, ¿qué muestra? Que está con debilidad. Los compradores están con su impulso débil, porque solo el hecho de que no logran recuperar zonas de equilibrio, que es todo esto de aquí, indica que tienen mucha debilidad. Voy a mostrar un ejemplo más clave de esto. Si se fijan, estas mechas no son casualidad que están respetando con mucha exactitud en el 1.3083 los niveles del market profile. ¿Por qué? Porque significa que cuando el precio buscó esas zonas, fue como que le faltó mercado, no encontró más compradores y rápidamente sale corriendo de esas zonas. O sea, es una teoría más de psicología que de como una regla fija, pero como sabemos, las velas nos demuestran eso, nos demuestran cómo se encuentra el sentimiento de los mercados. Y si el precio alcanzó esos precios, pero rechazó con rapidez, significa que hay mucho sentimiento de que el mercado está con sesgo bajista, por lo menos en el mediano plazo. Por eso indico que el nivel 1.36 será la prueba clave que el mercado tiene que respetar para mantener el impulso alcista de largo plazo. Será muy importante este nivel que está aquí color azul. Entonces, si respeta el nivel 1.36, ¿cuál es el primer nivel a buscar? Equilibrio de mediano plazo, 1.3152. Nivel de referencia para esta semana, si es que el nivel 1.3016 es respetado. ¿Ok? Si el nivel 1.36 no es respetado, la libra tiene mucho camino libre para alcanzar directamente este mes el precio de equilibrio. 1.2858. ¿Por qué? Porque en esta zona de aquí no tienen niveles de referencia claves tanto de mediano como largo plazo. Lógicamente en el corto plazo los tendrá. A simple vista puedo decir que los tendrá, pero no serán tan importantes como para revertir las tendencias. Entonces por eso digo que si rompe con fuerza este nivel, quedará con todo el campo libre para alcanzar el 1.2858. ¿Ok? ¿Qué nos dice en el corto plazo? En el corto plazo confirma el sesgo del mediano plazo. Estamos con un sentimiento bajista. Nuevamente, por más que en el mediano y corto plazo esté con un sesgo bajista, los niveles de largo plazo serán la clave. ¿Ok? Nuevamente repito, 1.36, nivel clave para la jornada entre mañana y el miércoles, porque es muy probable que el precio alcance esos niveles y ahí se verá
si es que los compradores tienen la capacidad de mantener el precio con el sesgo de largo plazo. Muy importante ese nivel. Y el objetivo del alza lo dijimos 1.3152. Perfecto. Vamos con el siguiente instrumento, el neozelandés versus el dólar americano. Muy bien. Aquí hay un punto interesante. Por más que el precio abre en zonas superiores, como siempre digo con Market Profile, yo en mi opinión me fijo más en lo que es el equilibrio, el valor, que en el precio, porque ese es el pulso del mercado. ¿Qué me transmite lo que está haciendo el precio en este momento? Que este movimiento alcista es débil. ¿Por qué? Porque no ha logrado generar zonas de equilibrio en zonas superiores. Y si comparamos las zonas de equilibrio de 2 meses anteriores, están con sesgo bajista. Y por más que el precio haya subido, desde un punto de vista macro, entiendo que el precio está sobrecomprado. Y si se fijan, apenas abre el mes, siempre recalco la importancia de analizar los ciclos. Apenas abre el mes de febrero, por eso he puesto una línea vertical aquí, todo esto aquí, que indica el cambio de mes. El sesgo cambia a bajista. El sesgo cambia a bajista, se puede ver en este momento. Todo el impulso estuvo aquí alcista y apenas cambia el mes, el sesgo cambia a bajista, por lo menos en el corto plazo. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, la apertura de ciclos. ¿Por qué? Porque el sentimiento es bajista. Diciembre bajista, enero bajista, y esta apertura del precio en zonas superiores solo muestra que el precio no, sí, lógicamente alcanzó zonas altas, pero sus zonas de equilibrio no tienen la capacidad de crear mercado en zonas altas. ¿Qué quiere decir eso? Compradores y vendedores no se sienten tan cómodos en estas zonas. Okay, es muy importante tomar en cuenta ese punto de vista. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo en la baja? 0.6843. De igual forma, a pesar del sentimiento bajista, siempre hay niveles de soporte claves. Este será un punto importante, que se espera que el mercado lo rompa en el largo plazo durante todo este mes para, lógicamente, encontrar nuevamente el precio de equilibrio en 0.6784. Además, un punto que no había compartido aquí es que el nivel 0.69 es un nivel psicológico muy importante. Esto no lo estoy tomando en base a Market Profile, sino en base a niveles de soporte y resistencia clásicos, los normales. Lo he venido observando durante los últimos meses y un nivel es muy, muy importante, porque es desde, si se observa, les recomiendo que puedan ver, abran su pantalla y puedan ver en gráficos de una semana o hasta de un mes y vean que es un soporte muy, muy importante. En este momento está actuando de resistencia muy clave, pero si se fijan, está abarcando un nivel de consolidación desde hace más de 5 o 6 años, si no me equivoco. Es muy importante este nivel. Entonces, el mercado cuando reacciona a estos puntos, y con la tendencia que estamos mostrando en este momento, que está sobrecomprado y que el valor está en zonas inferiores, es como que apoya más el sesgo de que lógicamente el precio es más probable que retorne a zonas de equilibrio. ¿Ok? Lógicamente, los vendedores, ¿cuál es la primera prueba que tienen? El nivel 0.6843. En este día lunes ha comenzado con el sesgo bajista, perdón, desde el día viernes de la anterior semana ya comenzaba con el sesgo bajista y el día de lunes, hoy también comenzó con un fuerte impulso de venta. Entonces, primer objetivo 0.6843 para todo este mes, lógicamente, y el siguiente nivel está en 0.6784, nivel de equilibrio. Desde ese punto de vista, cuando llegue a ese nivel, podremos tener una nueva perspectiva y ver cuál es la intención de los vendedores. Si en verdad tienen la capacidad para seguir con el sesgo bajista o no. ¿Qué nos comparten en el mediano plazo? Aquí se puede ver mejor cómo el precio respeta el nivel psicológico. Por más que el sesgo es alcista, sabemos que está en un nivel de resistencia clave, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, esa es la lectura de contexto. Porque si yo en el corto plazo, mediano plazo, llego a la conclusión de que soy alcista, pero me encuentro en una estructura de mercado más grande, o sea, con información más macro, y sé que es una resistencia, no peleo con la tendencia. No tengo por qué pelear con la tendencia. Es más probable que la información por sí no se vaya dando. Y como dije hace un momento, o sea, se da el cambio de mes y comienza el ciclo bajista. Y cuando el precio hace los retrocesos que son normales, si se fijan cómo respeta el nivel 0.69, muestra la psicología del mercado entre esos puntos de vista. Esas velas, para las personas que conozcan tal vez un poco de patrones de velas, entenderán que hay mucha psicología en esos puntos de vista, o sea, hay rechazo de esas zonas. ¿Okay? Entonces, de igual forma, el nivel objetivo está aquí, el primer. Pero aquí hay un punto importante. Entonces, este será un nivel de soporte importante que los vendedores, para mantener el impulso de venta que viene desde acá, por el hecho de que es una resistencia a largo plazo, tendrán que perforar.
En el corto plazo es muy probable que haga reversiones normales, 50 pips, 60 pips. Por eso es muy importante tener claro nuestra perspectiva de operativa, porque lo que es bueno para un operador de largo plazo posiblemente no lo sea para uno de corto plazo y viceversa. Entonces, soporte importante entre 0.6843 y 0.6840 para el corto plazo. ¿Ok? Por el impulso de venta es muy probable que lo rompa durante todo este mes. Hay que tomarlo muy en cuenta esta zona que acabo de dibujar aquí, ya que será un punto de referencia clave tanto para rompimiento como para rebote. Tomarlo en cuenta clave. ¿Ok? ¿Qué nos confirma en el corto plazo? En el corto plazo, totalmente el sesgo totalmente bajista. El sentimiento se alinea con la resistencia que venimos analizando en todo este momento, creando valor en zonas de inferiores y la apertura del precio en zonas de inferiores todavía más. Entonces, primer objetivo, 0.6843 a la baja. Tomar muy en cuenta ese nivel. ¿Ok? Perfecto. Vamos con el siguiente instrumento. El dólar versus el dólar canadiense. Que me gusta mucho observar este instrumento porque habíamos comentado la anterior semana que si cerraba bajo sus zonas de equilibrio, comenzábamos el mes con un sesgo bajista. A pesar de que la tendencia es fuertemente al alza, ¿verdad? Esta apertura del precio da señales muy importantes. Esta apertura de aquí. Habíamos compartido que había que esperar hasta que el mes terminara porque comienza el ciclo, comienza una nueva perspectiva. Y el mercado, por eso llegamos a una perspectiva de que abrimos con un sentimiento bajista. ¿Eso quiere decir que ya vendemos y nos vamos de largo? No, hay que leer las oscilaciones del mercado, igualmente cuáles son los niveles claves para este instrumento. Para ese instrumento, en mi opinión, el 1.1398, casi el 1.32, es el nivel clave de resistencia. Normalmente el precio no suele ir de una sola vez al impulso. Puede hacerlo, sí, pero normalmente retorna a sus zonas para poder reingresar al mercado. Entonces, el primer objetivo está en 1.3198. Ese es el nivel de resistencia clave para poder reingresar en el impulso de venta, siempre y cuando sean los patrones de precio adecuados. ¿Ok? ¿Qué pasa si el 1.3198 es perforado al alza? El precio, ¿qué significa? Que tampoco tiene la capacidad por ahora de crear impulso de venta. Porque no quiere decir que porque el precio abre en zonas inferiores ya es todo venta. El mercado decidirá cuándo se mueve, cuando él quiere, porque él siempre tiene la razón. Pero yo siempre tengo que tener en cuenta mis niveles claves porque es más probable que alcance esos puntos, porque el mercado por sí mismo crea esos niveles. Entonces, si perfora 1.3098, el siguiente objetivo está en 1.3268, nivel de equilibrio, para que el mercado vuelva a zonas y vuelva a reestructurar y muestre qué es la intención que tiene. Normalmente esto es para todo el mes de febrero, son 28 días. Hay que tomarlo muy en cuenta, son para todo este mes, pero serán nuestros niveles claves en este caso como resistencia. ¿Qué nos muestra en el mediano plazo? En el mediano plazo, confirma este sentimiento bajista. ¿Por qué? Por la migración de áreas de valor a zonas inferiores. Y el hecho de que sea tan elongada esta de aquí, esta área de valor, el tamaño, confirma que también el sesgo bajista es fuerte. Por eso repito, el precio no es casualidad que haga estos ciclos de mercados de un mes o de una semana y comience a girar de golpe. El precio abrió la semana aquí. Tiene que volver a niveles de comodidad para volver a regresar al impulso bajista. ¿Dónde abre y dónde regresa? Precio de equilibrio. 1.3142 es el precio de equilibrio para toda esta semana y el precio actualmente lo está haciendo de resistencia. O sea, son zonas en las que se crean ciclos de reversiones de muy corto plazo, que duran horas, pero hay que tomar en cuenta, por eso digo, todo depende de qué tipo de perspectiva tienen al mercado. ¿Quieres tomar 100 pips? ¿Quieres tomar 50 pips? ¿Quieres tomar 10 pips? Este análisis es como de un punto de vista general, pero si no se sabe cuánto se quiere sacar del mercado, me refiero en pips, no en dólares, eso es otra cosa. En pips, o sea, ¿cuánto es lo que puedo ir por el mercado? Voy por 15 pips, voy por 30 pips, voy por 20 pips. Entonces, si no tienes las perspectivas claras, posiblemente se confunde el análisis. Porque un operador de corto plazo me diría, ¿sabes qué? Yo entro aquí a la venta, cojo 34 pips, con esto estoy contento. Pero un operador de más largo plazo me dice, yo 34 pips no me sirve de nada, yo necesito coger 300, 400. ¿Me explico? Entonces, los mismos niveles que sirven para uno no sirven para otro. Tomar en cuenta esos niveles de referencia claves. En el corto plazo, ¿qué converge? En el corto plazo muestra que la zona del equilibrio 1.3142, que ya fue respetada en esta jornada, también sigue siendo un nivel de resistencia en el corto plazo.
Si bien nuestro nivel de referencia clave de largo plazo está aquí, 1.3198, son zonas en las que también el precio puede rebotar, lógicamente creando ciclos de corto plazo que pueden durar horas hasta un día. Pero en mi opinión, la zona del 1.3198 es la zona de venta más fuerte para que siga con el ciclo de largo plazo, para que se mueva la tendencia de más largo plazo y pueda generar los movimientos direccionales que se esperan. ¿Ok? Vamos con el siguiente instrumento. El dólar versus el yen japonés. El movimiento del dólar con el yen japonés en este momento es muy interesante, ya que, si se fijan, abre aquí el mes y en una sola jornada gana tracción alcista, casi todo lo que no hizo en el anterior mes, en una sola jornada, que son hasta 108 pips, que es muy superior a la volatilidad promedio de ese instrumento, y se posiciona exactamente encima de las áreas de valor de todo el mes. Entonces, ¿qué transmite esto? ¿Cuál es la señal que está dando en este momento? Desde un punto de vista de psicología de mercados, ¿qué significa? Me dice, ok, Israel, estoy probando niveles superiores. Estoy probando. ¿Qué tal es mi fuerza en este momento? ¿Estoy probando con fuerza? ¿Estoy con debilidad? Todo eso se verá a lo largo de esta semana, porque recién está comenzando el rompimiento. Apenas ha roto en este momento. Pero solo el hecho de yo saber que está encima del 109.87 ya me dice que el precio está intentando algo. Está intentando posicionarse lejos de sus zonas de consolidación. Eso es muy importante tomar en cuenta. Esta confirmación, ¿qué me lo da en el mediano plazo? ¿Por qué? Porque también rompió los niveles de mediano plazo. Aquí. Rompe primero la zona de resistencia en 1.10967 y después de largo plazo en 109.87. Por eso es normal como se da el rompimiento y al momento del retroceso respeta muy bien esta zona, porque ahora esta zona se transforma en soporte. Antes de resistencia ahora se transforma en soporte, es análisis técnico básico. Hay que tomar muy en cuenta esos puntos porque, como dije, ahora, en este momento, tanto en mediano plazo como en largo plazo, el mercado está en una zona en la que está probando niveles. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta esto? Porque si es que el mercado no tiene fuerza en estas zonas, regresará a zonas de equilibrio. Zona clave aquí, 109.36. Es como un imán para el precio. Cuando no tiene fuerza, no encuentra volumen, no encuentra más compradores, el precio regresa. Y se dan los famosos, ¿cómo se llaman eso? Se llaman los falsos breakouts o falsos rompimientos. ¿Okay? Entonces, para entender estos niveles y que el precio se encuentra posicionado sobre estas zonas, entendemos que solo puede hacer dos cosas, ¿verdad? O seguir con el rompimiento o retornar a zonas de equilibrio. Entonces, hay que medir esa salud del movimiento. Veamos que nos confirme en el corto plazo. De todas formas, tomar en cuenta estos niveles que he anotado aquí porque serán los que marcarán la pauta del rompimiento. En el corto plazo este rompimiento hasta ahora se ve saludable, o sea, es positivo, por la migración de las áreas de valor y la apertura del precio en zona superior. Entonces, ¿qué nos confirma esto? Por ahora, este rompimiento que está dando el precio es una zona, de cierta forma es positivo, de cierta forma es saludable el movimiento. Los compradores están aceptando valores superiores y eso es muy bueno para el rompimiento. O sea, el rompimiento tiene potencialidad de seguir subiendo. Entonces, ¿cuál es el nivel clave? Esta zona de aquí es una zona de soporte para toda esta semana. Es un nivel importantísimo. Una zona clave. Es una zona alrededor de 20 pips, si no me equivoco. Sí, 20 pips. Esta zona es una zona de compra. Ideal si es que el mercado da los patrones de precio ideales para continuar con el rompimiento. Si el precio no da los patrones de precio de continuación alcista en esas zonas, el precio retornará al precio de equilibrio y detornará un falso breakout. Por ahora, en base a las probabilidades, muestra que tiene mayor potencialidad de ir a la alza. Pero siempre y cuando respetar esa zona entre 109.87 y 109.67. Si se posiciona abajo 109.67, ya, el precio queda libre para moverse a 109.37, precio de equilibrio de mediano plazo. ¿Okay? Tomar en cuenta esos niveles porque son los que marcarán la pauta. Perfecto, vamos con el siguiente instrumento. El dólar australiano versus el dólar americano, que apenas en esta apertura ya ha generado un movimiento importante. Veamos qué nos confirma. Ha respetado muy bien, muy bien nuestro nivel de resistencia en 0.7290. Si se fijan aquí, ha respetado muy bien, lo ha respetado casi con exactitud. Y en este momento se está dirigiendo a 171.85, precio de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que el mercado se siente cómodo en esta zona.
Se fijan, por más que el precio suba a 2, 3, 4 días, cuando se acerca a las zonas de consolidación, perdón, a las zonas de resistencia o soporte del área de valor, que es todo esto aquí, donde se sienten cómodos compradores y vendedores, es muy probable que respete el precio de esos niveles. Como lo hizo, ya lo hizo durante, y generó una reversión de alrededor de 87 pips, que para ese instrumento es una volatilidad muy, muy fuerte. Porque normalmente por día se moverá entre 40 o 50 pips, exagerando. Entonces, ya el precio es muy probable que alcance el nivel de equilibrio en 171.85, mostrando el sentimiento bajista y que no tiene la intención por ahora de alejarse de zonas de equilibrio de largo plazo. Cuando el precio se posicione encima de 0.7290, se comenzará a hacer el mismo análisis que hicimos con el dólar versus el yen japonés. Ok, ¿tienes fuerza alcista? Veamos qué nos muestras. Si se posiciona bajo 0.7074, podremos hacer nuevamente el mismo análisis. ¿Tienes fuerza de vendedora? Veamos qué nos demuestras. Por ahora, mientras se mueva dentro de esta zona de aquí, el precio muestra equilibrio y solo está creando ciclos de corto plazo, que pueden durar horas hasta días, pero corto plazo. Aquí se puede ver. Este es un ejemplo del que siempre transmito de por qué el contexto es tan importante. Cuando me refiero a contexto es, ¿cuál es la historia que te está contando el mercado? De largo plazo. ¿Qué te está contando? ¿Quién está a cargo del mercado en el largo plazo? ¿Compradores o vendedores? Solo hay una respuesta sencilla. Compradores, vendedores o lateralizado. Por más que las áreas de valor estaban migrando y de cierta forma nos daban sentimiento alcista, aquí es una zona de resistencia clave. Entonces, no pelear con los niveles de largo plazo, no pelear, en mi opinión. Si operamos en el corto plazo, no hay por qué pelear con esos niveles, porque son de referencia claves y generan estas reversiones, como lo que se ve aquí, que dije hace un momento, 87 pips, que parece que en el corto plazo no influyen, pero en el largo plazo generan nuevas tendencias. Así tomar muy en cuenta esos puntos. La apertura en esta semana muestra la debilidad del instrumento al no posicionarse en zonas superiores y retorna al precio de equilibrio, primero de largo plazo en 161.85, como dije, es muy probable que lo alcance, y después el siguiente objetivo, el equilibrio de mediano plazo en 171.65, donde es una zona de soporte para buscar zona de compra, por lo menos en el corto plazo. Primer nivel, 0.7140. Esta es una zona de soporte importante para esta semana en la que sería una buena opción buscar zonas de compra. ¿Ok? Como dije, mientras el precio se mueva dentro de esta zona, toda esta zona de aquí, que es del 0.6290 y 0.7074, el precio generará oscilaciones alcistas, bajistas, y los niveles que serán respetados son los de mediano plazo. Cuando ya se posiciona acá encima de estas zonas, ya será otra la historia. Pero no podemos anticiparnos. Mientras tanto, jugar con los niveles que tenemos en el corto plazo. ¿Qué nos dicen en el corto plazo? Confirmaba de por sí ya el sentimiento bajista. Sabíamos que estaba con la resistencia, venía generando este movimiento de 3-4 días, abrió la semana con fuerte impulso de venta y migraciones de área de valor. Confirmado el sentimiento de venta. La apertura de lo que pasó hace 40 minutos confirmaba el sentimiento bajista. ¿Ok? Lógicamente, por lo que está abierto ahora Asia, ya está abierto Sydney también. Este movimiento es por la volatilidad normal de este instrumento. Pero la volatilidad se esperaba con normalidad, por lo que el instrumento ya venía con el sesgo de largo plazo bajista. ¿Ok? Entonces, los niveles, repito, tomar en cuenta para el instrumento para todo este mes es de este rango, 0.6290 y 0.7064 es el rango de oscilación. Mientras el precio se encuentra en ese punto, es como que una perspectiva de que el precio está equilibrado y no tiene intención de generar tendencia. ¿Ok? Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me encantaría respondérsela. El dólar index, por supuesto. Solo vamos a actualizar esta plantilla. Perfecto. ¿Qué muestra el dólar index? A ver. Este instrumento, lógicamente, suele abrir con más gaps. Se puede ver mucha claridad de estos gaps. De cierta forma, el equilibrio es totalmente
sea, ha creado zonas de equilibrio en zonas inferiores. ¿Qué significa esto? En el largo plazo está mostrando mucha debilidad en este instrumento. Impulso de venta. La apertura, si se fijan, voy a acercar un poquito más esto. La apertura, el precio estaba el anterior mes, moviéndose en estas zonas, ¿verdad? Pero la apertura de esta semana, el precio reingresa con fuerza a toda el área de equilibrio. Entonces, de cierta forma, estamos con un sentimiento bajista, pero el precio quiere equilibrarse por ahora. Por ahora quiere equilibrarse. Entonces, ¿cuál es la zona en la que se buscaría rompimientos para continuar con el impulso de venta? 95.22. Eso sería para buscar rompimiento para continuar, lógicamente, con el impulso que estamos comentando en este momento. Es lo mismo que estamos comentando en este momento en australiano. Mientras el precio se encuentre dentro de esta zona, es como la zona de comodidad. Puede crear tendencias de 1, 2, 3 días, pero el impulso siempre es claro bajista. ¿Ok? ¿Cuál es el impulso cuál es el siguiente nivel de resistencia importante? 0.9609. En este caso ya casi 9610 casi. Zona de venta ideal en este punto de aquí. Por el impulso de venta. Entonces, para este instrumento, zona de venta ideal en esta zona y esperar el rompimiento en esta zona para poder continuar con el impulso de venta. Si es que el 0, no, perdón, si es 95.22 no da patrones de rompimiento y comienza a dar patrones de reversiones alcista, para el corto plazo es ideal porque buscará nuevamente el precio de oscilación al precio de equilibrio. ¿Okay? Como dije hace un momento, es clave entender cuánto es lo que queremos sacar del mercado, en pips, en puntos, no en dólares, eso es otra cosa. Si entendemos eso, tú estarás contento con coger 30 pips o 100, pero todo depende lo que sirva para estos niveles. Te acabo de dar una perspectiva de largo plazo, está bajista, y los niveles de referencia que pueden ser soporte como resistencia. ¿Ok? Perfecto. Si no hay más consultas, les quería invitar a las personas que puedan visualizar nuestro nuevo video en canal de YouTube. Acabo de hacerlo la anterior semana, lo subí sobre perspectivas sobre velas japonesas. Es un video relativamente corto, no más de 20 minutos, donde se explica desde un punto de vista de sentimiento cómo se entienden las velas. No hay una teoría compleja ni nada, sino entender que las velas transmiten la psicología del mercado y les podría servir mucho ese webinar. ¿Ok? Quería invitarles a las personas que nos están viendo por primera vez que sepan que pueden recibir la asesoría con nosotros. Cuando lo deseen, se pueden comunicar con nosotros. Estaremos abiertos a darle la mejor información que necesiten. De igual forma, en la asesoría de cuentas, para aperturas de cuentas con nuestro broker, estaremos siempre disponibles para todas las dudas que tengan, poderlas resolver de la mejor manera. ¿Ok? Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por sus comentarios. Es un gusto poder compartir con ustedes. Que tengan una excelente semana de trading y un excelente inicio de mes de febrero. Muy en cuenta tomar los niveles que acabamos de ver. Ustedes saben que son claves. Que estén muy bien. Una buena noche.